El cáncer del páncreas, en efecto, es uno de los cánceres no más comunes en Estados Unidos. Pero la razón por la que este cáncer es tan importante es porque cada año también más o menos unas 48,000 personas van a morir de este cáncer. Parte del problema es que el cáncer del páncreas es un cáncer que desafortunadamente no podemos diagnosticar muy temprano. Desafortunadamente, el paciente cuando presenta con síntomas que nos hace pensar en cáncer del páncreas, es cuando ya el cáncer ha avanzado a una etapa muy avanzada. El síntoma más clásico en el que aprendemos en la escuela de medicina es ictericia, que eso quiere decir que la piel se convierte en un color amarillo. Desafortunadamente, como ya dije, cuando uno llega a este punto, eso quiere decir que el cáncer ha crecido de una manera que puede obstruir los ductos biliares. También comezón. Muchos pacientes sienten la comezón porque la bilirrubina les sube y eso causa mucha comezón. Muchos pacientes también describen un cambio del color de orina, en el que la orina se puede convertir en un color anaranjado o amarillo fuerte, o cambio de color de la materia fecal. En algunos casos, los pacientes describen que su materia se ha convertido en un color así como blanco de gis. Lo más importante, yo pienso que para un paciente que en realidad no tiene algún otro síntoma, pero cuando uno ha estado estable por un buen tiempo, ¿no? Y no ha subido de peso, y le viene un diagnóstico nuevo de diabetes. Esa es una señal muy importante para nosotros porque eso quiere decir que a ese punto ha habido cambios con el páncreas. El páncreas es uno de los órganos que nos ayuda a regular la diabetes o el azúcar en la sangre. Y finalmente, pérdida de peso. Muchos de los pacientes que yo veo, desafortunadamente, han perdido 10, 20, 30 libras. Y como dijimos antes, ya para ese punto es un poco muy tarde para tratar de hacer algo local. La manera mejor para diagnosticar el cáncer del páncreas es una biopsia. Una biopsia la podemos obtener por varios métodos. Más comúnmente lo que sucede, el paciente va a ir a su doctor o va a ir a la sala de urgencias porque tiene algún síntoma agudo. Le van a hacer una tomografía, un CAT scan, en el que van a notar que tiene una masa en el páncreas. De ahí, si viniera a verme a mí, lo mandaría yo a un gastroenterólogo que le haría un estudio con una endoscopía. Hay muchos tratamientos. En realidad, el tratamiento del cáncer del páncreas es lo que le llamamos multidisciplinario. Eso quiere decir que hay muchos doctores que están involucrados en el tratamiento. Ciertamente, aquí en Hartford Hospital tenemos muchos doctores de diferentes especialidades que tratamos el cáncer del páncreas. Como ya dijimos antes, la cirugía es la única manera en la que podemos llegar a una cura del cáncer. Hay otras opciones para algunas personas que, por ejemplo, no puedan tener cirugía porque son muy débiles o personas que no quieren cirugía. Tenemos quimioterapia, tenemos radiación y yo siempre les explico a mis pacientes que si están en una situación en la que no quieren ser agresivos con su tratamiento, tenemos paliación. Eso quiere decir que podemos controlar los síntomas, hacer a la persona cómoda y no tratar de curar el cáncer o de que avance el cáncer. Entonces, en esos casos, las metas del tratamiento son diferentes, son más para tratar los síntomas del paciente. Lo más importante que una persona puede dejar de hacer en estos momentos es dejar de fumar. Es uno de los riesgos que ha sido más altamente asociados con el cáncer del páncreas. La segunda cosa es no ser obeso. Eso quiere decir que si uno está sobre de peso, necesita bajar peso. Abuso del alcohol. No quiero decir que dejen de tomar, pero sí tomar excesivamente. Esas tres cosas han sido asociadas estadísticamente con un alto riesgo de tener cáncer del páncreas. Y obviamente en algunas personas tienen algunos
problemas genéticos. Si uno tiene un familiar que ha tenido cáncer del páncreas, es bueno que vayan a hacerles estudios para ver si puede haber una asociación genética en su familia. Y eso es importante para poder reconocer que uno está a alto riesgo, pero también si uno comienza a hacer estudios en su páncreas, hacerle, por ejemplo, tomografías y encontramos algo, entonces podemos actuar más tempranamente. Y como dijimos antes, la única manera en la que podemos llegar a una cura es poder hacer cirugía en una etapa temprana. Yo pienso que lo más importante que podemos nosotros ofrecer en el Instituto Digestivo de Hartford es la manera en la que uno se puede referir autónomamente. Eso quiere decir que si tú tienes algún problema, tienes algún síntoma y no puedes ir a ver a tu doctor primario, generalmente o históricamente lo que sucedía antes era, tú tienes que ir a tu doctor primario, el doctor primario te puede referir a algún especialista. Aquí en Hartford lo que tenemos un sitio web, tenemos un número de teléfono el que el paciente solo se puede referir él uno mismo. Esto también quiere decir que nosotros te podemos encontrar con algún doctor o algún proveedor que puede empezar los estudios si tienes alguna indicación. Eso no quiere decir que cualquier persona, solamente al ver, por ejemplo, este programa, decir, tengo miedo de tener cáncer del páncreas. Si no tienes síntomas, si no tienes alguna otra riesgo, eso no quiere decir que automáticamente te van a mandar por todos estos estudios, pero por lo menos vas a tener a un proveedor que vea muchos pacientes con esta enfermedad y te puede mandar a hacer los estudios adecuados para por lo menos tener una base sobre el tratamiento. Y después de eso, como dije antes, tenemos un equipo de muchos doctores, muchos especialistas. Es un equipo multidisciplinario. Si tenemos pacientes que, por ejemplo, no tengan cáncer del páncreas, pero está algún riesgo, tenemos otros estudios, tenemos un registro en el que podemos continuar a seguir al paciente por el resto de su vida para asegurarnos de que no vaya a tener un cáncer en una etapa avanzada en la que no podemos curarlo. Podemos por lo menos llegar a ese paciente en una etapa primaria en la que podemos ayudarlo.